Mi hermana me robó todos mis ahorros para pagar su boda, diciendo que el amor todo lo justifica, pero cuando su novio se enteró, y la dejó plantada en el altar. Toda mi familia me culpa por no salvarla de su propia mentira. ¿Soy la mala por ponerme a mí antes que una ladrona? Si yo misma leyera esta historia desde afuera, juraría que es exageración pura. Que nadie puede tener tan poca vergüenza, tan poca madre, ni una familia tan rota como para hacer lo que me hicieron. Pero lo viví. Y aunque durante años me tragué las palabras por no ser la conflictiva, por no hacer olas, por evitar más drama del que ya había en casa, ese maldito día en el que abrí mi aplicación del banco y vi que mis ahorros habían desaparecido como si fueran humo, ese fue el punto exacto donde mi paciencia murió. Donde me quebré de una forma que no se puede recomponer. Yo soy hija de una familia que siempre fue disfuncional, pero con una sonrisa bien puesta. Esa clase de hogar donde en la cena de Acción de Gracias se reza un Padre Nuestro mientras mi madre le pasa servilletas a mi hermana aunque yo no tenga tenedor, donde se le celebra cualquier logro a Melissa, por mínimo que sea. Con fiesta, globos, mariachi y hasta pastel, pero donde si yo me ganaba algo en la universidad, me decían que no era para tanto. Crecí en esa línea fina entre el resentimiento y la resignación, con la promesa autoimpuesta de que algún día tendría lo mío. No para presumir, no para restregar nada, sino para al fin respirar sin deberle favores emocionales a nadie. Por eso me partí el lomo trabajando desde los 18, compaginando la universidad con turnos en cafés, limpiando oficinas por las noches, vendiendo libros usados por internet, cuidando niños malcriados. Lo que fuera. Todo con un objetivo claro, ahorrar lo suficiente para tener un fondo propio, algo que fuera solo mío, algo que no tuvieran cómo tocar. Y lo estaba logrando. Me tomó años, pero logré juntar poco más de $37,000. Era mi pequeño tesoro. El dinero para dar el primer pago de una casa modesta, quizá en las afueras de Austin, un lugar tranquilo donde pudiera empezar mi vida real lejos de los gritos, las comparaciones y los chantajes emocionales. Me había hecho a la idea de que nadie más tenía que entenderlo, de que no necesitaba su aprobación, solo necesitaba ese cheque con el que podía firmar una nueva etapa. Lo tenía todo calculado, había hablado con un agente de bienes raíces que me entendió el presupuesto y estaba a punto de hacer una oferta por una casa de 2 habitaciones con un porche chiquito pero adorable. Cuando una mañana, mientras esperaba el bus rumbo al trabajo, abrí la app del banco para revisar un cargo del súper y me encontré con un saldo en ceros. Literalmente. No era una cifra rara. No era que faltaran unos cientos. Era 0. En ese segundo no supe si estaba teniendo un ataque de pánico o si simplemente me estaba muriendo. El pecho me dolía, la visión se me nubló. Creí que me habían hackeado, que alguien había clonado mi tarjeta. Lo primero que hice fue cancelar todo, bloquear mis cuentas, correr como loca al banco más cercano y sentarme frente a una ejecutiva que, con voz monótona y gesto robotizado, me dijo que el movimiento había sido autorizado a través de una transferencia bancaria firmada y con verificación telefónica. Y ahí vino el verdadero infarto. Según ellos, la persona que había hecho la transferencia tenía mi autorización porque estaba como cotitular. Una tarjeta adicional que jamás supe que existía. Una autorización que nunca firmé. Una dirección de correo electrónico que, aunque muy parecida a la mía, no era la misma. Y una licencia de conducir provisional con mi nombre, pero con la foto de otra mujer, mi hermana. Sentí que me estaban jodiendo. Literalmente. Como si alguien se estuviera burlando en mi cara con una cámara oculta. Pero no. Era real. Melissa había falsificado mis datos, creado un documento apócrifo, tramitado un duplicado de tarjeta y, con toda la calma del mundo, había transferido $37,000 malditos a una empresa llamada Fairy Moments, que por si fuera poco, aparecía en su Instagram como Wedding Dreams Come True. Cuando confirmé el nombre con el banco y busqué en Google, me apareció su maldito logo rosado con tipografía de princesa y la frase "La boda que mereces está a un solo clic". Me temblaron las manos. Me dolían los dientes de apretar la mandíbula. Y ahí mismo, sin terminar el café que ya se había quedado frío, llamé a mi hermana. Me mandó a buzón. 3 veces.
Le escribí, y me contestó con un ¿qué pasa?, como si no tuviera idea. Solo le escribí hablamos ahora. Ya, y tomé el primer bus hacia San Antonio. La conversación fue tan surreal como esperé. Ella me recibió como si nada. Tenía el pelo arreglado, uñas recién pintadas, una bata de seda con su nuevo apellido bordado, y el descaro de una actriz barata que no había ensayado su libreto. Le solté sin filtro que ya sabía lo que había hecho. Que tenía los estados de cuenta, las pruebas, todo. Y me miró con esos ojitos de cervatillo falso, se encogió de hombros y me dijo, palabra por palabra, ay hermana, te juro que iba a decírtelo después de la boda, pero se me complicó, tú sabes cómo es esto. Y el amor todo lo justifica, ¿no? Como si hubiera robado una maldita paleta y no casi $40,000. Como si la traición fuera romántica, artística, una cosa noble. Le dije que era una ladrona, una descarada, una imbécil sin vergüenza, y cuando mis padres salieron del fondo, en bata y con cara de domingo aburrido. Lo único que dijeron fue que no era el momento para pelear y que la boda ya estaba paga, así que mejor dejar las cosas así. Mi mamá incluso soltó una perla de sabiduría que jamás voy a olvidar, entiende, mija, fue por amor, uno por amor hace cosas que a veces duelen. Le respondí que eso no era amor, era robo. Robo con todas sus letras. Robo emocional, robo financiero, y sobre todo, una puñalada de quien menos esperas. Salí de esa casa sabiendo que algo dentro de mí se había roto. No solo por el dinero. No solo por la impotencia. Sino por la forma en la que, una vez más, mi familia había dejado claro que la paz de Melissa valía más que mi existencia entera. Pero esta vez no iba a quedarme callada. No esta vez. Esta vez iban a conocer la peor versión de mí. La que no perdona. La que no se esconde. La que no va a cargar con la culpa de nadie. Porque si ella creyó que podía joderme la vida y caminar por el altar como si nada, entonces se había metido con la persona equivocada. Actualización 1. Habían pasado exactamente 11 días desde aquella conversación en la que Melissa, con la cara más dura que he visto en mi vida, me robó la calma con su estúpida frase de el amor todo lo justifica. Como si con eso pudiera cubrir el hecho de haberme saqueado los ahorros de años de trabajo. 11 días en los que cada noche me costaba dormir, no por tristeza, sino por rabia. Una rabia tan sólida que me revolvía el estómago. Me daban náuseas al imaginarla probándose vestidos de novia, escogiendo centros de mesa, comiendo canapés con mis malditos billetes. Mientras yo contaba las monedas para el metro porque no me alcanzaba ni para cargar gasolina. Durante esos días me dediqué a levantar todo lo que necesitaba para denunciarla, reportes bancarios, correos, llamadas grabadas con atención al cliente, los estados de cuenta impresos. Capturas del perfil de la empresa de bodas a la que fue transferido el dinero. Fui también al banco y exigí que me dieran una copia del documento con la autorización firmada por mí. Lo que encontré fue un asco. Un papel burdamente falsificado, con una firma que apenas imitaba la mía, y una dirección que no era la mía real, sino la de mis padres. Lo que explicaba por qué nadie del banco me llamó antes de procesar esa transferencia. El colmo fue descubrir que mi autorización para emitir una tarjeta adicional había sido registrada en una visita a la sucursal, justo en la fecha en que mi hermana viajó a Austin para, supuestamente, ayudarme a mudarme de apartamento. Ahí mismo, mientras yo estaba empacando libros y limpiando la nevera, la cabrona se escapó un par de horas y fue a abrir la línea secundaria a mi nombre. Ni siquiera disimuló mucho. Fue así de descarada. Cuando tuve todo el paquete, fui directo a la estación de policía de mi zona, donde, por fortuna, me atendió un oficial que no se tragó la historia de fue un malentendido familiar. Le dejé claro que no quería arreglos, no quería reconciliaciones ni disculpas. Quería una denuncia penal por robo de identidad, falsificación de documentos y fraude bancario. Entendió perfectamente y me ayudó a registrar el caso. Me asignaron un número de investigación y me prometieron que en menos de 3 semanas me darían respuesta formal, pero que ya podían empezar a solicitar información al banco. Con eso en mano, me sentí apenas un poco menos impotente.
como si estuviera dejando de ser la hermana buena y me estuviera convirtiendo en alguien que finalmente tomaba el control. Y justo cuando creía que no podía aparecer una nueva dimensión del absurdo, recibí un mensaje de alguien con quien no esperaba hablar nunca más, Andrew. El maldito novio. Me escribió por Instagram, después de que, según él, alguien le enviara un correo desde la empresa de catering preguntando por un ajuste de presupuesto. Me pidió que habláramos. Primero lo mandé a la mierda, no te voy a mentir. Le respondí con algo como no tengo nada que decirle a ningún idiota que se va a casar con una ladrona, pero luego, después de leer el segundo mensaje, supe que él tampoco sabía nada. Me dijo que no entendía por qué la cuenta de pago estaba a mi nombre. Que en los contratos con la florista y con el fotógrafo aparecía la misma persona que había hecho la transferencia, yo. Y que si eso era un error o si mi hermana me había involucrado sin mi consentimiento. Ahí entendí que no solo me había robado. Me había usado como pantalla para fingir que ella tenía el dinero. Que era solvente. Que no necesitaba ayuda de nadie. Usó mis ahorros para vestirse de reina ante él, para mentirle al tipo con el que iba a casarse, y ni siquiera tuvo los cojones de decirle que ese dinero no era suyo. Decidí aceptar su invitación a hablar. No porque confiara en él ni porque me interesara salvarlo de la mentira en la que estaba metido, sino porque quería verle la cara cuando se enterara de todo. Nos encontramos en un café cerca de la oficina donde él trabajaba. Estaba demacrado, con la camisa arrugada y las ojeras marcadas. Ni siquiera intentó ser amable. Me miró como si yo tuviera todas las respuestas y se hundió en la silla frente a mí diciendo que necesitaba entender qué carajos estaba pasando. Le conté todo. Sin filtros. Sin eufemismos. Le enseñé los reportes. Le mostré las capturas de pantalla. Le enseñé el número de caso en la policía. Y mientras hablaba, notaba cómo su expresión cambiaba, de confusión a incredulidad, luego a furia. No intentó defenderla. Solo se quedó callado por un rato, asimilando todo. Al final solo murmuró que no podía creerlo, que ella le había jurado que todo lo había pagado con sus ahorros. Que incluso le había dicho que yo iba a asistir a la boda como invitada de honor para agradecerme mi apoyo emocional. Cuando me dijo eso me dieron ganas de reírme, pero no de gracia, sino del asco. Ella había usado mi nombre para lucirse, para presumir una generosidad que nunca tuvo, para ponerme en el lugar de la hermana noble que la ayudaba a cumplir su sueño de princesa. Cuando en realidad me había jodido de la forma más baja que existe. Andrew me preguntó qué planeaba hacer. Le dije que ya había hecho lo que tenía que hacer. Que ya la había denunciado. Que no pensaba perdonar. Y que si él era tan estúpido como para seguir adelante con la boda después de saber todo eso, entonces se merecía lo que le esperaba. Me dijo que necesitaba tiempo. Que tenía que pensar. Y ahí terminó la conversación. Cada quien por su lado. Yo me fui con la cabeza erguida y el corazón igual de furioso. Pero apenas unos días después, ocurrió lo impensado. En plena boda, sí, el día de la boda, Andrew no apareció. No hubo ceremonia. No hubo marcha nupcial. No hubo acepto. Solo un silencio incómodo, una familia entera vestida de gala sin saber qué hacer, y una novia con el maquillaje corrido y el vestido de $15,000 temblando de rabia frente al altar vacío. Todo el salón lo vio. Todo el puto salón fue testigo de cómo la novia perfecta fue dejada plantada. Y aunque yo no estuve ahí, no necesité estar. Bastaron las fotos que me llegaron por mensaje, los chismes que circularon como pólvora, las tías que se equivocaron de grupo familiar y mandaron las capturas equivocadas. Esa noche, mientras la familia entera se revolvía en llamadas tratando de localizar a Andrew, mi madre me llamó. Me gritó. Me reclamó. Me dijo que yo lo había arruinado todo, que como había sido capaz de contarle mis cosas personales a su prometido, que ahora toda la familia estaba destrozada. Que era mi deber haberla protegido. ¿Protegerla de qué? ¿De las consecuencias de su robo? ¿Del resultado natural de mentir, robar y manipular? Me quedé en silencio unos segundos. Y solo le dije, yo no la arruiné. Solo no la salvé. Aprende la diferencia.
Y colgué. No respondí los otros 8 intentos de llamada. No abrí sus mensajes. Porque por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Sentí justicia. Y eso apenas estaba comenzando. Actualización 2. Habían pasado poco más de 3 meses desde aquel día en que mi teléfono no paraba de sonar mientras mi hermana era abandonada en el altar como si su propia vida se estuviera cayendo a pedazos frente a todos los que alguna vez la trataron como si fuera intocable. Yo no estuve ahí, pero por la cantidad de mensajes, fotos, audios reenviados y hasta videos que me llegaron, sin que yo lo pidiera, era como si hubiese estado en primera fila. No pude evitar pensar que era la primera vez que Melissa enfrentaba las consecuencias de sus actos sin que nadie la salvara. Ni mis padres, ni sus excusas, ni el teatro barato de víctima que tan bien había ensayado durante toda su vida. Ese día se le cayó la corona. Y lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que sus supuestos aliados comenzaron a desaparecer. Incluso varias amigas suyas, de esas que en su momento me miraban por encima del hombro cuando yo llevaba uniforme de cafetería, empezaron a sacarle el cuerpo. La imagen perfecta que había construido con mis ahorros se vino abajo como una escenografía de cartón mojado. Y para mí, que durante años fui el blanco de sus burlas, sus mentiras y sus manipulaciones, eso fue solo el primer mordisco de algo que ya sabía que se iba a poner mejor. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso. La denuncia que puse no quedó en el aire como mi familia creyó. Uno de los beneficios, pequeños pero importantes, de vivir en un estado como Texas es que el sistema judicial no se toma a la ligera los casos de robo de identidad. Especialmente cuando hay evidencia clara de que se usó documentación falsa, se falsificaron firmas y hubo afectación económica. La investigación se había acelerado cuando entregué pruebas de la tarjeta emitida sin mi conocimiento, los estados de cuenta, el registro del banco y hasta la grabación de la llamada con la empresa de organización de bodas donde el encargado me confirmó que la señorita Melissa había pagado en efectivo y por transferencia, usando una cuenta que estaba a nombre mío. Todo eso se consolidó como un caso sólido de fraude. Y como si el universo se hubiera cansado de ver a la misma gente saliéndose con la suya, me asignaron una oficial de enlace que no solo tomó mi versión en serio, sino que incluso me ayudó a conectarme con una abogada de legal aide para que empezara a preparar la demanda civil por separado. Porque una cosa era que el Estado la juzgara por delitos penales, y otra muy distinta era que yo exigiera lo que me correspondía, una reparación total del daño. Mi abogada era una mujer dura, sin filtros, con una mirada filosa y una voz que parecía afilada en acero. Cuando le conté toda la historia, incluido el historial de favoritismo familiar, los antecedentes de pequeñas manipulaciones y los olvidos convenientes de mi hermana que siempre terminaban costándome algo a mí, ella solo asintió y dijo algo que me quedó grabado: lo que te hizo fue un robo premeditado, emocional y financiero. No es solo dinero. Es violencia disfrazada de cariño. Y por primera vez alguien lo entendía. Así, tal cual. No era una simple transferencia. Era el resultado de años de invisibilización, de cargar con culpas que no eran mías, de dejar que se me subieran encima con el discurso de que ella es así. Como si su egoísmo fuera una enfermedad incurable y yo tuviera que aguantarlo por ser la hermana mayor. Una semana después de que formalmente se iniciara el proceso civil, recibí un correo de la corte confirmando que la fiscalía ya había radicado la acusación por fraude, falsificación de documentos y uso indebido de identidad. Cuando se lo conté a una prima, una de las pocas que no me había dado la espalda, me dijo que mis padres estaban que se arrancaban el pelo. No por lo que Melissa había hecho, sino porque ahora ella enfrentaba cargos reales. Es decir, estaban más preocupados por cómo se vería eso ante sus amigos, que por el hecho de que su hija menor me robó casi $40,000 y arruinó mi posibilidad de comprar mi casa. Según me contó, incluso estaban considerando pedirle dinero prestado a unos tíos para cubrir los gastos legales. Porque ya se les habían acabado las excusas y sabían que esto no lo iban a resolver con un par de lagrimitas o con la clásica frase de todo queda en familia. No esta vez. No conmigo. Lo que no esperaban, y que a mí me dio una satisfacción que no puedo describir, fue que Andrew también decidió demandarla. No solo canceló la boda,
No solo la dejó plantada con todo el teatro montado, sino que además contrató a su propio abogado y se unió como tercero en mi demanda, argumentando que él también había sido engañado. Que firmó contratos basados en mentiras, y que sufrió un daño económico y emocional por la manipulación de mi hermana. Eso fue como clavarle una estaca en el centro del show que ella había montado. Porque si bien Melissa estaba acostumbrada a manipular a mis padres, a torcer verdades, a hacer que las cosas siempre giraran a su favor, nunca había tenido que enfrentar a alguien fuera de ese círculo que le pusiera un alto. Y Andrew, con toda la furia de quien se siente ridiculizado públicamente, no iba a dejarlo pasar. Durante esas semanas me dediqué a reconstruir mi vida desde el silencio. No hice escándalos públicos. No le conté nada a mis compañeros de trabajo. No publiqué indirectas. No me puse a pelear con nadie en redes sociales. Solo me enfoqué en trabajar, ahorrar lo que podía, seguir con los trámites legales y armar con mi abogada un caso tan sólido que no hubiera manera de que mi hermana saliera bien librada. Mientras tanto, supe que el ambiente en la casa de mis padres era un caos. Que Melissa se había encerrado varios días, que había roto cosas, gritado, amenazado con irse del país, y luego, en un giro de drama que solo ella sabría ejecutar, se había puesto a llorar diciendo que todo era un malentendido y que seguro alguien le metió ideas a su hermana para que la odiara. Lo peor es que mis padres, una vez más, tragaron entero. Mi madre me envió un mensaje largo, mal redactado, lleno de errores y manipulaciones, diciéndome que por favor piense en lo que le estoy haciendo a mi hermana y que la sangre no se pisa, por más errores que haya habido. Yo no respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que cualquier respuesta mía iba a ser usada para justificar más violencia emocional. Esa fue la época en la que aprendí a valorar el silencio. A entender que no todo se responde. Que no todo se discute. Que a veces el mejor castigo es dejar que el peso de las acciones hable por sí solo. Porque mientras ellos seguían en modo víctima, en modo pobre Melissa, la fiscalía ya tenía su orden de comparecencia lista. Y aunque en ese momento todavía no la habían detenido, ya se avecinaba el golpe más grande. Uno del que no iban a poder salvarla con excusas ni con rezos. Y yo, desde mi pequeño apartamento de un cuarto, con el colchón sobre el piso y una taza de café frío entre las manos, sabía que todo eso, todo ese caos, era apenas el inicio. Porque a diferencia de lo que ellos creían, esta vez no me iba a detener. Y aún quedaba mucho por ajustar. Actualización 3. Había pasado medio año desde el día en que fui al banco con las manos sudorosas y una rabia que apenas podía disimular, y 5 meses desde que presenté formalmente la denuncia por fraude contra mi propia hermana. Para entonces, ya no quedaba espacio para la negación. Melissa ya no podía fingir que se trataba de un malentendido familiar o de una confusión bancaria. Ya no podía esconderse detrás de las palabras edulcoradas con las que siempre convencía a mis padres de que el mundo la atacaba sin motivo. Porque ahora tenía encima al sistema judicial del condado, al fiscal asignado, a la abogada que me representaba con una precisión quirúrgica, aunque yo no usara esa palabra porque ya me tiene hasta la madre. Y a un exnovio resentido que se había convertido en su mayor enemigo después de descubrir que su prometida había construido toda la boda con dinero ajeno. No solo ajeno, sino robado. Y no solo robado, sino robado a su propia hermana. Lo que más me marcó de todo ese tiempo fue la audiencia preliminar. No pensé que me afectaría tanto ver a Melissa sentada del otro lado de la sala, junto a un abogado pagado quién sabe cómo, con la cara completamente distinta a como la recordaba en nuestras peleas familiares. Ya no era la hermanita mimada que podía llorar para conseguir lo que quería, sino una mujer adulta enfrentando cargos por fraude bancario, falsificación de identidad y robo mayor. Estaba pálida, más flaca, con los labios agrietados y sin una gota de maquillaje, como si la vida finalmente hubiera decidido no regalarle ningún filtro. Me senté en la parte trasera, detrás de la mesa de mi abogada, y traté de no pestañear mientras el juez leía los cargos. Escuchar su nombre completo, con los apellidos de nuestra familia, seguido de palabras como delito grave en segundo grado me generó una mezcla de sensaciones que no sabría cómo describir. No era alegría. Tampoco era culpa.
Era una especie de justicia fría que se sentía correcta, incluso necesaria, como cuando ves que algo finalmente se pone en su lugar después de estar torcido por demasiado tiempo. Mis padres estaban ahí, por supuesto. Mi madre con esa cara de tragedia griega mal actuada, mirando al juez como si le hubieran arrebatado un pedazo del alma, y mi padre con el ceño fruncido, cruzado de brazos, apretando la mandíbula como si se estuviera aguantando las ganas de gritar que todo era mi culpa. Cuando me vieron entrar, mi madre me hizo un gesto como de súplica, como si me estuviera pidiendo que detuviera esto antes de que se saliera más de control. Yo no la miré. No porque no pudiera, sino porque no quise. Esa gente, la que decía amarme, había hecho lo imposible para justificar el crimen de mi hermana, pero ni un solo esfuerzo para comprender lo que a mí me costó reconstruirme después de que me vaciaron la cuenta. Me arruinaron el crédito, me dejaron sin casa y sin plan de vida. Así que no pensaba perdonarlos. Y menos aún en ese momento. Cuando llegó el turno de hablar para la parte acusadora, mi abogada tomó la palabra con esa tranquilidad que solo tienen las personas que saben que tienen todo bajo control. Presentó pruebas físicas, testimonios por escrito, extractos bancarios, las grabaciones de las llamadas con los proveedores de la boda y el correo en el que Andrew, con fecha y hora, confirmaba que había sido engañado por Melissa. Era como ver a alguien armar un rompecabezas frente a todos, pieza por pieza, sin necesidad de levantar la voz. La defensa intentó tirar el cuento de que todo fue una confusión entre hermanas, que había un acuerdo verbal no formalizado entre nosotras, que hubo malentendidos que se salieron de proporción. El juez, una mujer negra con voz gruesa y una mirada que podría partir un ladrillo, los interrumpió antes de que terminaran y les dijo, literalmente, que si pensaban que ella había llegado hasta ahí para escuchar cuentos de Navidad disfrazados de argumentos legales, estaban perdiendo su tiempo y el de la corte. Nunca había sentido tanto respeto por alguien en tan poco tiempo. Melissa no habló. Ni una sola palabra. Y eso fue lo más raro. Porque ella siempre tuvo respuestas, excusas, lágrimas listas. Pero esta vez no. Se quedó en silencio, con la mirada clavada en la carpeta de su abogado, sin siquiera voltear a mirarme. No sé si fue por miedo, vergüenza, o porque sabía que no había forma de tapar el hoyo que había cavado. Pero ese silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. Cuando terminó la audiencia, y el juez dictaminó que el caso avanzaría a juicio formal si no se llegaba antes a un acuerdo de restitución que yo aceptara, sentí que el aire volvía a entrar a mis pulmones. No era el final. Pero era un gran paso. Un reconocimiento oficial de que lo que me hicieron no era un problema familiar. Era un delito. Y tenía consecuencias. A la salida, me crucé con mi madre. Ella intentó detenerme. Me tomó del brazo y me dijo, con la voz entrecortada, que no podía creer que estuviera haciendo esto con mi propia sangre. Me preguntó si no me daba vergüenza arrastrar el apellido de la familia por los tribunales. Yo me zafé sin violencia, pero con firmeza, y le dije que no, que vergüenza me daba haber aguantado tanto tiempo en una familia donde robarle a tu hermana era más perdonable que ponerle un alto a tiempo. No esperé respuesta. Crucé la calle, me subí al Uber y no miré atrás. Durante ese mes, la vida de Melissa se volvió un torbellino. La boutique donde trabajaba, una tienda medio fresa de vestidos para eventos, empezó a cortarle las horas. Su jefa, que era una conocida de una conocida mía, se enteró del juicio y empezó a dudar si podía confiarle la caja registradora. Ella intentó hacerse la víctima, pero ni el llanto funcionó. La jefa le dijo que podía quedarse un tiempo más, pero que no le garantizaba estabilidad. Para colmo, su tarjeta de crédito, la que había usado para reservar parte de los servicios de la boda antes de robarme a mí, empezó a generar intereses y penalidades. La había usado pensando que después repondría con el dinero que yo le prestara, según el cuento que le vendió a Andrew. Pero como el préstamo nunca existió y la relación terminó, se quedó con las deudas encima. Y por lo que supe, hasta su auto estuvo a punto de ser embargado. Yo, por mi parte, empecé a levantarme en silencio. Recibí la aprobación de una solicitud de restitución anticipada gracias a un fondo de recuperación de víctimas que ofrece el Estado para casos con evidencia sólida.
No fue todo el dinero, pero fue suficiente para comenzar de nuevo. Me mudé a un nuevo apartamento, más pequeño pero limpio, seguro, mío. Compré un colchón nuevo, una cafetera decente y un escritorio donde pude volver a escribir sin sentir que cada línea estaba teñida de desesperación. No necesitaba más. Solo paz. Y poco a poco, la fui recuperando. Mientras tanto, el caso seguía avanzando. Y yo no iba a detenerme. Porque lo que empezó como una venganza cargada de rabia, se había convertido en algo más grande, en una promesa conmigo misma de no volver a permitir que me pasaran por encima. Nunca más. Actualización 4. 1 año y 2 meses después de aquella primera visita al banco en la que sentí que me arrancaban los pulmones al ver mi cuenta vacía, me encontraba sentada en una sala de audiencias más pequeña, sin cámaras, sin tanto alboroto, pero con una tensión en el ambiente que podía cortarse con una navaja. Era la audiencia de sentencia. El punto en el que, después de todo el ruido legal, los documentos, las lágrimas falsas, las excusas de siempre y los aplazamientos estratégicos del abogado de mi hermana, finalmente se decidiría el castigo que la justicia impondría por todo lo que me hizo. Para ese momento, ya no tenía dudas sobre lo que merecía. Ya no me temblaban las manos. Ya no me pasaba por la cabeza la voz de mi madre repitiéndome que no debía hacerle esto a la sangre. Ya no sentía culpa, solo certeza. La certeza de que si yo no la paraba, nadie lo iba a hacer. Y ese pensamiento me sostuvo mientras el juez revisaba la carpeta con el expediente y enumeraba los cargos como si leyera el acta de una empresa que está por ser clausurada por corrupción. Melissa estaba ahí, sentada al lado de su abogado público, porque ya no pudo seguir pagando uno privado y el otro la abandonó a la mitad del proceso cuando descubrió que no tenía cómo cubrirle ni los honorarios iniciales. Llevaba un vestido sencillo, sin planchar, el cabello recogido con un moño mal hecho y una expresión de derrota que parecía recién salida de una película de bajo presupuesto. Ya no había rastro del maquillaje de novia, de los discursos sobre el amor lo justifican ni del aire de superioridad con el que solía hablarme cada vez que quería que le hiciera favores. Lo único que quedaba era una mujer derrotada, rota por la caída desde la cima de un pedestal que nunca mereció. Y lo mejor es que esa caída no la provocó un enemigo ni una venganza desmedida, sino su propia mano, su propia codicia. El juez fue directo. Le dio libertad condicional durante 3 años, con vigilancia estricta. Le impuso 250 horas de servicio comunitario, no en alguna biblioteca o centro de arte como ella había pedido, sino en el programa de limpieza urbana del condado, donde tendría que recoger basura en la autopista y limpiar grafitis a pleno sol. Además, se le ordenó pagarme una restitución completa, dividida en pagos mensuales que serían supervisados por la corte, con penalidades acumulativas si dejaba de pagar. Y como cereza del pastel, tuvo que inscribirse en un programa obligatorio de manejo de impulsos y responsabilidad financiera. No era una condena de cárcel, pero era una cadena legal que la ataría durante años. Una marca que no se borra fácilmente del historial. Una mancha que le recordaría todos los días que no todo se olvida, y mucho menos cuando lo que está en juego es la dignidad de alguien que confió. Mis padres estaban presentes, como siempre, pero esta vez no abrieron la boca. No porque hubieran cambiado, sino porque sabían que cualquier palabra que dijeran podía volverse en su contra. Estaban visiblemente incómodos. Mi madre con los ojos enrojecidos, no por el dolor de ver a su hija menor pagar por sus actos, sino por la vergüenza de que todo hubiera llegado tan lejos. Mi padre, serio, con los labios apretados, ni siquiera me dirigió la mirada. Yo tampoco los busqué. Porque para entonces ya había entendido que ellos no iban a cambiar. Que podían verme a mí triunfar, reconstruirme, recuperar lo que me arrebataron, y aún así, seguirían creyendo que el verdadero error fue haber hablado, haber denunciado. Haber desobedecido el pacto no escrito que siempre gobernó en esa casa, el de callarse, el de fingir, el de sacrificarte por quien más jodía y menos lo merecía. Después de la audiencia, recibí la primera transferencia de restitución. Fue simbólica, apenas $800. Pero no fue el monto lo que me hizo sonreír mientras veía la notificación en mi celular, sino el concepto.
Decía literalmente restitución parcial por orden judicial. Y debajo, el nombre completo de Melissa. Ver eso, negro sobre blanco, fue un bálsamo. No porque el dinero resolviera todo, sino porque era la confirmación de que ella, por primera vez en su vida, estaba pagando. No con lágrimas. No con disculpas vacías. Pagando. Como debe ser. Con ese dinero, y con el fondo que el Estado me otorgó por ser víctima de fraude, logré finalmente dar el primer pago para una casa modesta en las afueras de Austin. No era grande. Ni lujosa. Pero tenía lo que necesitaba, un pequeño porche donde podía sentarme a leer en las tardes, una cocina sin goteras, una habitación para mí y otra que aún no sabía en qué convertiría. Era mi espacio. Mi pedazo de mundo. Comprado con esfuerzo, reconstruido con dolor, pero mío. Cuando firmé los papeles con el agente inmobiliario y recibí las llaves, me fui directamente al lote, me senté en el suelo de la sala vacía, abrí una cerveza que llevaba en la mochila desde la mañana y me permití llorar. No de tristeza, sino de alivio. Porque todo, absolutamente todo, valió la pena. Mientras tanto, Melissa había empezado su servicio comunitario. Me enteré por una amiga que trabaja para el gobierno del condado que la asignaron a una brigada de limpieza que cubría zonas de tráfico pesado. La vieron varias veces, con el chaleco naranja, recogiendo basura al costado de la interestatal, con una expresión de asco que no podía disimular. Me imaginé la escena con un nivel de claridad casi cinematográfico. Ella, que siempre se creyó demasiado buena para todo, ahora recogiendo botellas de plástico y envoltorios de comida mientras la gente pasaba en sus autos, sin prestarle atención. Me dijeron también que más de una vez se le acercaron personas a pedirle fotos, creyendo que se trataba de algún tipo de broma o castigo viral. Y eso fue lo que más le dolió, no el trabajo. No el sol. No el olor a basura. Sino el haber perdido ese control de su imagen, de su narrativa. La vergüenza de no poder maquillar el desastre. De no poder taparlo con filtros. Lo irónico de todo esto es que mis padres siguen sin reconocer que lo que yo hice fue justicia. Siguen intentando convencer a quien los escucha de que lo que pasó fue una pelea entre hermanas que se fue de las manos, como si todo el proceso legal fuera una novela exagerada y no una cadena de hechos muy claros y muy graves. Incluso, hace poco, intentaron organizar una reunión familiar. Querían que habláramos, que limpiáramos heridas. Pero ya no soy la de antes. No me interesan esas puestas en escena. No me interesa escuchar más versiones de la historia contadas desde el lugar de quien nunca pagó el precio de tener que recomponerse desde cero. Así que no fui. No mandé excusas. No respondí al grupo. Simplemente ignoré la convocatoria y me quedé en casa, en mi porche, con un libro y mi perro, viendo cómo atardecía. Esa noche, mientras Melissa seguía barriendo grafitis de un muro bajo un puente al que nadie le presta atención, y mis padres fingían en una mesa de comedor que todo estaba en proceso de sanar, yo dormí tranquila. Porque por primera vez en mucho tiempo, la historia no la estaban escribiendo ellos. La estaba escribiendo yo. A mi ritmo. Con mis reglas. Y esta vez, nadie más tenía acceso a mi cuenta. Ni al dinero. Ni a mi paz. Ni a mi puta vida. Actualización final. Han pasado ya casi 3 años desde que esa versión de mí, la que aún trataba de explicarse por qué su propia hermana le robó todo lo que con tanto sacrificio había construido. Se sentó frente a la pantalla de su celular viendo cómo su cuenta bancaria se reducía a cero. 3 años desde que mi madre me llamó entre gritos para preguntarme cómo era posible que dejara a Melissa plantada en el altar, como si yo hubiese sido quien la engañó, la utilizó. Le mintió y luego fingió que no había pasado nada. 3 años desde que, por primera vez, decidí que no iba a proteger a nadie más que a mí, y que la lealtad a la sangre no me ataba si esa sangre era la misma que me apuñalaba con una sonrisa en la boca. En ese tiempo he reconstruido mi vida pedazo a pedazo, no desde la rabia, porque esa ya la quemé y la dejé atrás, sino desde una claridad brutal, nadie más va a tocar lo que me pertenece. No otra vez. No mientras yo tenga voz. Mi hermana terminó su libertad condicional sin poder sacudirse el estigma.
Aunque hizo hasta lo imposible por fingir que había aprendido, que era otra, que el proceso la había cambiado. La verdad es que en el fondo seguía siendo la misma mujer que siempre creyó que todo le debía ser dado solo porque lo deseaba. Lo supe porque, cuando terminó su servicio comunitario, lo primero que hizo fue intentar limpiar su imagen en redes sociales. Volvió a subir fotos viejas, volvió a narrar su vida como si fuera una influencer en recuperación espiritual, como si lo que le ocurrió hubiera sido una tragedia externa y no el resultado directo de su propia miseria moral. Incluso publicó una vez una historia con una frase que me quedó grabada: a veces los que más daño nos hacen son los que juraban protegernos. Lo escribió como si hubiera sido la víctima, como si la gente no supiera que estuvo barriendo calles con un chaleco naranja por haber robado los ahorros de su hermana. Como si el mundo hubiera olvidado todo. Pero el mundo no olvida. Y tampoco perdona tan fácil. Lo supe por las veces que la rechazaron en entrevistas de trabajo, por los mensajes que recibí de conocidos contándome que la vieron llorando afuera de una oficina donde le habían dicho que no podían contratarla por su historial. Por el hecho de que, aunque mis padres intenten fingir que todo está mejor, viven en un apartamento más pequeño, en un vecindario al que antes ni siquiera miraban. Vendieron el auto, empeñaron la joyería de mi abuela y hace poco se mudaron con una tía lejana porque ya no alcanzaban para todo. Y aunque suene cruel, no sentí lástima. No después de todo lo que me hicieron cargar sin derecho, solo por querer ser fiel a mí misma. En el trabajo las cosas tomaron otro rumbo. Con la estabilidad que logré al dejar atrás la tormenta, me concentré por completo en escalar profesionalmente. Empecé a colaborar en proyectos nuevos, me propusieron un aumento y, eventualmente, fui ascendida a un puesto que jamás me habrían ofrecido si hubiera seguido siendo la mujer agobiada por deudas y traiciones. Me convertí en esa versión de mí que no necesita justificar cada decisión, que no necesita pedir permiso para defenderse y que no acepta más silencios impuestos. Hasta me di el lujo de rechazar una oferta para mudarme a otra ciudad porque sentí que no necesitaba huir de nada. Austin ya no era el lugar donde me lo quitaron todo. Ahora era el lugar donde lo recuperé todo sin pedir perdón. Y aunque podría decir que esa fue la mayor venganza, recuperarme, seguir, no derrumbarme, lo cierto es que lo que más les dolió fue otra cosa. Lo que más los destrozó fue mi silencio. Ese silencio que mantuve cuando intentaron reconstruir la imagen familiar, cuando organizaron una cena de Navidad y me mandaron una invitación diciendo que la familia siempre encuentra el camino de vuelta. No fui. No respondí. No les escribí ni una línea. Porque entendí que ya no tenía que dar explicaciones, ni justificar mi ausencia. Mi presencia ya no era una obligación. Era un privilegio que perdieron. Y el vacío que dejé en esa mesa, el hueco donde antes ponían sus críticas disfrazadas de consejos, ese fue el verdadero castigo. Porque los obligó a sentarse con su propio ruido, sin nadie a quien culpar. Melissa intentó contactarme varias veces. La primera vez fue una carta escrita a mano que llegó por correo, una mezcla de disculpas superficiales, excusas mal armadas y frases vacías como ambas cometimos errores. La rompí sin leerla completa. Después mandó correos electrónicos desde cuentas distintas, algunos rogando que habláramos, otros acusándome de haberla arruinado. Me llamó incluso desde teléfonos de amigos. No respondí ninguno. Porque entendí algo que antes no me permitía aceptar, que el perdón no es una obligación. Que uno no tiene que sanar de la forma que otros esperan. Y que cuando alguien arrasa con todo lo que fuiste, no tienes por qué permitirle volver a pisar lo que estás construyendo de nuevo. Hoy, mi casa ya no es solo un techo. Es el símbolo de todo lo que pude sostener cuando parecía que el mundo se caía encima. Tiene paredes pintadas a mi gusto, plantas que no se me han muerto, una cocina donde por fin disfruto cocinar sin pensar en ahorrar hasta el último centavo, y una habitación extra que convertí en estudio. Allí escribo, leo, diseño proyectos, me siento en paz. Tengo una vida donde nadie más decide por mí. Donde ya no cargo con la culpa de otros, ni con el peso de salvar a quien no quiere ser salvado. Ya no me cuestiono si hice bien al denunciar. Ya no me pregunto si fui la mala. Porque cuando miro atrás, no veo a una hermana vengativa. Veo a una mujer que,
por primera vez, se eligió a sí misma. Y elegirse duele. Sí. Pero también te salva. Por eso, cuando alguien me pregunta por mi familia, por cómo están las cosas, solo sonrío. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no me importa que lo esté. No les debo nada. Y eso, para alguien como yo, que pasó años pagando deudas emocionales que no le correspondían, es el mayor regalo. No me reconcilié. No hice las paces. No reconstruí vínculos rotos. Solo seguí. Seguí caminando por donde ellos jamás imaginaron que yo podía caminar. Sin ellos. Sin permiso. Sin culpa. Y desde ese camino, con la frente alta, les digo con el alma, nunca más me van a romper. Nunca más me van a robar. Nunca más van a tener el poder de decidir cómo termina mi historia. Porque esta vez, el final lo escribí yo. Y no pienso compartir el crédito con nadie.